Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nos seguimos extrañando. Algunos de ustedes yo los estuve llamando en la semana para ver cómo andaban, para ver cómo estaban. Y es la forma que estamos teniendo de comunicarnos. Es raro porque, porque queremos abrazarnos, porque queremos estar juntos. Todos con los que hablé me dijeron: extraño el abrazo, extraño el contacto, extraño el estar, extraño en ir. Y qué bárbaro, ¿no? Porque cuando teníamos la posibilidad de ir, a veces muchos faltábamos, me incluyo, y no íbamos. Y dijimos: no, el domingo que viene, o el sábado que viene, o este sábado no voy. Y ahora que no lo tenemos, que no tenemos esa posibilidad de estar en la iglesia física, extrañamos ir. Pero bueno, yo creo que falta menos como para que podamos estar de nuevo. El tema no es estar en la iglesia, el tema es cómo estamos nosotros. A mí me gustó mucho la conversación que tuve con uno de ustedes y me decía, bueno, cuando volvamos va a ser como empezar de cero, como arrancar de cero. Y después hablé con otro y me dijeron, bueno, cuando volvamos va a ser como arrancar de cero. Y eso me encendió algo, me dejó pensando. ¿Cuántas veces en la Biblia se empezó de nuevo? Se empezó casi de cero. Tenemos a Noé, cuando Dios se cansa un poco del pecado de la humanidad, ¿y qué hace? Envía el diluvio para que empiece de nuevo la humanidad. Tenemos a Israel cuando sale de Egipto y empieza de cero, empieza de nuevo una nueva vida, una nueva forma de subsistencia, donde tenía que respetar los códigos que Dios después le da en la tabla de la ley, los 10 mandamientos, y en Levítico todas las cosas que tenían que hacer. Pero es un empezar de nuevo, es un empezar de cero. Tenemos a Abraham con un nuevo nombre. Deja de ser Abraham para ser Abraham. Hay un cambio en su vida. Tenemos a Job. ¿Cómo olvidarnos de Job? Job teniéndolo todo. ¿Te acordás que en una de las predicaciones hace tiempo te dije que era una historia emocionante? Que leas el libro de Job, que te compenetres en esa, podría decirse, novela. Pero, ¿por qué novela? Porque está contado de una forma que te va a entusiasmar, te va a motivar, te va a emocionar también, te va a cautivar, pero también te va a enseñar y nos va a enseñar. Job, que teniéndolo todo y teniendo su corazón unido a Dios, lo pierde todo y tiene que empezar de cero. Tenemos a la iglesia primitiva, que todavía no era iglesia, a estos santos, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es puesto en esa cueva tapado con esa piedra y a los 3 días resucita y luego asciende a los cielos después de estar unos días en la tierra. La iglesia tiene que empezar de nuevo, tiene que buscar su identidad, tiene que empezar a ver cuáles eran los nuevos códigos y la nueva forma de reunión que tenía el apóstol Pablo. Por eso escribe las cartas diciendo, a ver, la manera de comportarse es esta, la nueva forma de vivir es esta. Habla del viejo hombre, habla del ser interior anterior, habla de aquel aguijón en la carne, habla de los cambios éticos y morales que hay que tener, habla sobre la vana manera de vivir. Hay un antes y un después. Jesús marca ese antes y un después. Y nosotros como creyentes tenemos un antes y un después. Hay muchos antes y después en nuestras vidas. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando nos mudamos, hay muchos antes y después. Y hay muchos empezar de cero también.
Entonces, yo me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo poner o cómo ver la parte positiva de este empezar de cero? No es algo negativo. Eso es lo que me gustó de las 2 o 3 personas que me dijeron, bueno, cuando volvamos va a ser como empezar de cero, porque no dijeron, bueno, vamos a tener que arrancar de cero, sino que dijeron, bueno, tenemos que empezar de cero. Entonces, hay algo positivo en esto, que Dios nos da la oportunidad de reinventarnos. Dios nos da la gran oportunidad de no hacer lo que veníamos haciendo, sino hacer cosas nuevas. Y aquellas cosas que sí veníamos haciendo y eran buenas y estaban bien, potenciarlas. Esta palabra reinventarnos está muy de moda ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, donde tuvimos que empezar a buscar dentro nuestro aquellas cosas que nos hacían bien, que hacíamos bien, y tratar de desechar aquellas cosas que no hacíamos bien. Algunos cambiaron de trabajo, otros dejaron de trabajar, otros consiguieron trabajo. En este año y meses no somos los mismos, somos otro, pero siendo iguales, siendo los mismos. No somos iguales, somos los mismos, pero avanzamos, pero cambiamos, nos modificamos, evolucionamos. Ahora, la iglesia, como institución, se tuvo que acomodar a estos cambios en pandemia. La iglesia se tuvo que acomodar a esto que estamos haciendo ahora, que es vernos a través de un video. Yo la vez pasada puse en un posteo de Facebook, y los que me conocen saben que soy bastante, que pateo un poco el hormiguero, ¿no? No pongo muchas cosas, pero las que pongo a veces suelen causar cierta revolución. Por eso tengo aquellos que me quieren mucho y aquellos que no me quieren, pero yo digo lo que pienso. Y yo decía, ¿no?, que hasta qué punto nos pusimos internet dependiente de que todo pasa por acá. Pasa los cobros de banco, pasa los que pagamos, pasa lo que vendemos también, porque posteamos, antes había que ir o poner una vidriera, ahora nuestra vidriera es internet. Pasa en enterarnos cómo está nuestra tía en Corrientes o en el Chaco, en Tierra del Fuego. Pasa por el mail, todo pasa por internet. Nuestro culto, nuestros devocionales, nuestra música pasa por internet. No es que esté mal, porque antes, yo me acuerdo cuando era chico, en la iglesia estaba el órgano y alguien osó traer una guitarra. Y era toda una sorpresa, ¿no? Nos acostumbrábamos a esa guitarra criolla hasta que de repente alguien la transformó en una guitarra eléctrica. Entonces esa guitarra eléctrica era medio ya algo moderno. De ese órgano grande, a pedal, se pasó al sintetizador. Todo parecía que iba camino o nos llevaba a la perdición, cuando en realidad las cosas avanzaron, evolucionaron. Ni hablar cuando vino la batería a la iglesia, un escándalo, el ruido. Hoy había hermanas que me duele la cabeza, esto no es de Dios. No podemos concebir ahora una iglesia sin una batería. Todos cambiamos, todos evolucionamos. Ahora, nos acomodamos también a estos tiempos. Pero ¿hasta qué punto nos hemos acomodado a los valores de este siglo y de este tiempo? ¿Hasta qué punto hemos cedido o estamos firmes en nuestros valores? Quiero, por favor, que me acompañes y busques 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Si tenés tu Biblia, te pido que pauses el video y busques tu Biblia. Es muy importante que tengas tu Biblia a mano. No solamente escuches lo que yo digo, y tampoco también que leas el versículo que a veces ponemos, sino que vos tengas tu Biblia a mano, para que sepas dónde está Timoteo, para que sepas dónde está Esdras, para que sepas dónde está Génesis, dónde empieza la Biblia, cómo termina la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios no es solamente lo escrito y que tiene que pasar por tu intelecto, tiene que llegar a tu corazón, pero tenemos que llegar a esa palabra, tenemos que saber de nuestra Biblia. Ahora te voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto. ¿Ya tenés tu Biblia?
Estamos en 2 Timoteo capítulo 3 y dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y esto nos está hablando ya a nosotros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, siempre los hubo, siempre. Pero fíjate, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Vieron? Cuando uno ve la noticia dice, ¿cómo puede ser que esta persona haya hecho esto? La Biblia lo dice, que los postreros tiempos, y estos son los postreros tiempos, van a haber personas que aborrezcan lo bueno. La vida, por ejemplo, con el tema del aborto, por ejemplo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay algunas palabras que no sabemos qué significan. Te pido que vayas a un diccionario y después las busques, porque no nos vamos a centrar tanto en esto. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Pero tú, y ahí paso al versículo 10. Estábamos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Ahora vamos a saltearnos al versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos a una persona que escribe una carta a un joven Timoteo, que empezaba a ser lo que ahora llamamos un pastor de la iglesia, pero en ese tiempo simplemente era un chico, un joven, un adolescente, que tenía ciertas cualidades de liderazgo, de carisma, de fidelidad, y a quien el que le escribe la carta le dice, ojo, tené cuidado. Le dice a él, pero nos dice también a nosotros, y Dios nos dice a nosotros, en los postreros tiempos la cosa se va a poner peor, la cosa se va a poner mala, la sociedad va a cambiar, por eso dice, aborrecedores de lo bueno. Va a haber un cambio de paradigma en que lo que siempre fue malo se va a empezar a llamar bueno. Lo que antes era negativo, lo que antes la sociedad misma rechazaba, ahora ya empieza a decir, ¿por qué no es tan malo? No es tan malo y es aceptable. Esto lo vemos en televisión. Los que miran series se habrán dado cuenta que toda o la mayoría de las series ya tienen homosexualidad, tienen lesbianismo y tienen personas que no tienen sexo definido, y siempre en todas las series hay algo así. Uno dice, ¿casualidad? No, eso está en la agenda mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ya empieza a verse como algo natural. Se empieza a naturalizar esto, yo ya lo hablé el domingo pasado, se naturaliza algunas cosas que están mal. Ahora, ¿por qué podemos decir que están mal? Y esa es la discusión. Las personas dicen, ¿por qué está mal? Cada uno siente y tiene que ser congruente con lo que siente. Si un hombre se autopercibe o se siente de otra manera, está bien. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos habla justamente de que van a ser aborrecedores de lo bueno. ¿Quién marca la línea entre lo bueno y lo malo? Justamente es Dios. Y en ese parámetro, en ese punto, es donde estamos nosotros los cristianos. Es donde nosotros estamos en esa brecha.
Me gusta porque el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. A ver, él está viendo ciertas características en Timoteo. Está viendo que él no se deja llevar, a pesar de su corta edad, por cómo es la sociedad. Y es lo que quiero yo hablarles en este momento. No nos tenemos que dejar llevar por lo que es la sociedad. La sociedad va a decir que lo malo es bueno, pero es ahí donde nos tenemos que plantar. Pero ¿qué pasa? Quiero que nos centremos en el versículo 11, perdón, en el 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No, eso está lejos. ¿Por qué? Porque nos imaginamos cadenas, nos imaginamos gente rompiendo la puerta, soldados rompiendo la puerta, agarrándonos de los pelos, sacándonos y colgándonos en una palmera en una plaza. No necesariamente es eso. La persecución es cuando te empiezan, vos como adolescente o como joven, te empiezan a dejar de lado por pensar distinto, por pensar diferente. Y no solamente eso, sino que te hacen sentir que el que estás mal sos vos, que el que estás equivocado sos vos, que el que sos vos el que discriminás. Nos pasa en el trabajo. Ahora salió la ley que en todos los puestos de trabajo, en la mayoría de las empresas, tiene que haber un cupo obligatorio de personas con sexo diferente o transgénero o travestis. A ver, ¿está mal? Es la ley del mundo. Pero quizá está mal que yo empiece a decir que eso está bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a lo bueno llamemos bueno y a lo malo llamemos malo. ¿Lo voy a discriminar? No. Lo tengo que amar porque es un sufriente. Lo tengo que amar y tengo que presentarle el mensaje de salvación porque es una persona que no solamente tiene un conflicto con su identidad sexual, sino también necesita a Jesús. ¿Por qué? Porque se va al infierno. Si se muere, se va al infierno. Entonces yo tengo que decir, a ver, ¿estoy de acuerdo? Quizá no, pero no voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Por qué? Porque lo ponen en mi oficina, lo ponen al lado mío, lo ponen en el colegio, lo ponen como profesor. ¿Puedo yo hablarle del Señor? A ver, ¿pero voy a sufrir persecución? Sí, lo dice la palabra del Señor. Pero fíjate lo que dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vos decís, no, pero yo desde la niñez no conozco el Evangelio. No necesariamente está hablando de una niñez cronológica, sino está hablando de una niñez espiritual. También desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero que se te presentó. Lo primero de lo que te hablaron antes de que conozcas al Señor, o cuando conociste al Señor, es de la Biblia, es a leer tu Biblia. Por eso insisto tanto, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que memorizarla, que tenemos que hacerla carne en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de tener Biblias. En la iglesia, ahí en los Jams, hay un montón de Biblias. Hay una caja llena de Biblias que nos ofrendaron. Llena. En mi casa yo tengo un montón de Nuevo Testamento, un montón de Biblias. Hay países donde no los tienen. Pero va a llegar un momento en que ya se va a empezar a... Pero tener una Biblia está mal. Tener una Biblia es discriminatorio. Y te van a empezar a dejar de lado. Tenemos que empezar a ser cada vez más radicales, no políticos, sino radicales en nuestro pensamiento. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra clave acá es persistencia. Si tenemos que sacar una palabra clave para esta reunión, es la palabra persistencia, es persistir. Es permanecer donde estoy y avanzar a la misma vez. ¿Sí? Generalmente cuando no entendemos alguna materia, cuando estamos leyendo algo,
o cuando queremos estudiar algo, o cuando queremos aprender simplemente algo, lo que sea, desde cosas sencillas, manuales, botánica, lo que sea, tenemos que a veces leer una o dos veces e insistir en eso. Porque a la primera vez no lo vamos a entender. A la segunda vez tampoco lo vamos a entender. A la tercera vez quizás sí. Y tenemos que insistir, a nuestros hijos mismos les decimos: practicá, estudiá, pero practicá. No estudies solamente aprendiendo de memoria, sino trata de interpretar y de incorporar lo que estás aprendiendo. Nos pasa en el trabajo también. A mí me pasa, en mi trabajo cotidiano, avanza todo tan rápido, y yo ya estoy un poquito grande, que a veces me cuesta, y me cuesta bastante. Y tuve que persistir. Persistir es permanecer insistiendo. Persistir es siempre golpear, es como la gota que golpea la roca. Persiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Yo me quedo acá, en lo que aprendí. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Que Jesús es tu Salvador, que tenemos que ser santos, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que orar. ¿Qué aprendiste vos? ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué fue las primeras cosas que te enseñaron en la iglesia, en tu vida cristiana, el que te discipuló? ¿Qué fue lo primero que te enseñó? Esas cosas tenés que persistir. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, porque la venida del Señor está cerca y porque la sociedad empieza a querer aislarnos. Vos fíjate que esto, de alguna manera, el que no nos podamos congregar los días de la semana, ni los miércoles, ni los sábados, ni los domingos, es un poco parte también del aislamiento que nos está provocando la sociedad. Nos está separando, ¿sí? Pero yo creo que esta separación nos unió más. Nos unió más a querer extrañar, nos unió más a buscar más de Dios también. Y como dije el domingo pasado, Dios vomita a los tibios. Él quiere que seamos o fríos o calientes, ¿sí? Entonces, ahora va de nuevo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y en el versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. ¿Cuántas cosas para estar sostenidos en Dios y a Dios? Entonces mi pregunta es, esto que está pasando en la sociedad, ¿lo estás sufriendo o estás empezando de cero? ¿Es como un empezar de cero para vos? Si vas a empezar de cero o sentís que empezaste de cero, está bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en este empezar de cero, vos ya tomaste parte en qué? Tomaste parte en que no vas a ser como la sociedad, que no vas a pensar como la sociedad, sino que vas a pensar como un cristiano. Este empezar de cero, imagínatelo a Noé cuando baja del arca, mira todo hasta donde le llegaban los ojos, y era todo distinto, era todo diferente. Ya no había árboles, no había bosques, no había animales, no había quizá una tribu que lo ataque. Yo creo que le habrá agarrado como una soledad a Noé, porque había que empezar de cero. Yo creo que a Job le habrá pasado algo parecido. De repente levantarse, estar todo con esas llagas que tenía. Ya su familia no estaba, sus sirvientes no estaban, sus amigos habían ido, no tenía más dinero, no tenía más casa. Y sabía que tenía que empezar de cero. Entonces, empecemos de cero. Empecemos hoy de cero. Empecemos de cero a pensar: Señor, heme aquí, estoy acá. ¿Para qué me querés usar? Ya, listo. No importa, las cosas viejas pasaron, no importa en el año 2019, 2020, hoy, ya, ahora. ¿Qué querés hacer de mí? ¿En qué me querés usar? Ya estoy, vamos. La iglesia está cerrada, bueno, no importa. Yo, ya, ahora, ¿qué hago? Voy a visitar a alguien, lo llamo por teléfono, fulanito. Uy, del listado de la gente de la iglesia, ¿a quién puedo llamar? Llamo a este, Señor, usame. No leía la Biblia, empiezo de cero. A partir de ahora empiezo a leer la Biblia. El estudio bíblico, listo, voy a aprovechar el estudio bíblico que mandan todos los viernes la gente de la iglesia. Le voy a llamar a Gustavo para que me anote. Me suscribo, listo. Empiezo de cero a estudiar la Biblia.
No soy de orar mucho, me anoto en el grupo de oración. Vamos, me anoto en el grupo de oración y aprendo a orar. No sé orar, le pregunto a Alicia, le pregunto a alguno de los que están en el grupo de oración. Vamos, le pregunto a Cristian, le pregunto a Baltasar. Vamos, ¿cómo se ora? Vamos a orar. Y aprendo a orar. Empecemos de cero. ¿Por qué? Para tomar impulso. Porque Dios necesita y quiere y nos ayuda y nos impulsa al cambio, a la renovación. Esta pandemia no nos tiene que perjudicar, y yo creo que no nos perjudica, al contrario, nos potencia. Como iglesia, y no estoy hablando como iglesia de Longchamp, estoy hablando como la iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel universal, ¿sí? Nos potencia. ¿Vas a empezar de cero? Te invito a empezar de cero. Empezar hoy, ya. Ahora que estás viendo este video, empezá de cero. ¿Cómo? Como hizo Timoteo. Sí, bueno, a ver. Esta es la sociedad. Esto es la sociedad corrupta. Esto es lo que a donde no quiero estar. Donde tengo que vivir en sociedad, pero no bajo los valores de la sociedad. Entonces Pablo, como vio esas características en Timoteo, lo escogió y le dijo: continúa así, persevera así, seguí como estás, porque la cosa se va a poner peor. Y yo te digo esto: seguí así, empezá de cero, seguí así, porque la cosa se va a poner peor, porque la cosa no va a cambiar, porque por más que digamos, bueno, para tener una Argentina mejor, ahora en noviembre se vota, creo que es en noviembre, se vota para una Argentina mejor, la cosa va a empeorar, porque el mundo está bajo dominio del enemigo. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Oración, ayuno, lectura de la palabra de Dios y comunión con tus hermanos. Eso nos tiene que sostener, y por supuesto con el apoyo del Señor. Entonces, ¿te parece? ¿Empezás de cero? ¿Empezás hoy ya de cero haciendo lo que no hacías? ¿Nunca lloraste? Dale, es momento de hacerlo. ¿No sabes cómo hacerlo? Manda un mensaje y vamos a ver cómo hacerlo. Lo haces solo, lo haces acompañado, lo haces como iglesia, pero dale, vamos, empezá de cero. Metiste la pata hasta el cuadril el año 2020, 2019 y lo que va del 21, no importa, dale, arrancá. Empecemos de cero como iglesia. Empecemos de cero cada uno de nosotros. ¿Te parece? ¿Sí? Seamos un Timoteo, seamos todos nosotros un Timoteo. Que somos jóvenes, ¿sí? Somos todos jóvenes, inexpertos, ¿sí? Pero Dios nos está impulsando a hacer aquellas cosas que siempre nos llamó a hacer. Tenés la capacidad de hacerlo, sabés que lo tenés que hacer. No lo tiene que hacer el otro, no lo tiene que hacer el llamado. Todos somos llamados, absolutamente todos. ¿Cuáles son los dones y los talentos que Dios te dio a vos? Esos dones y esos talentos es hora de usarlos, es momento de usarlos, es momento de empezar de cero y que empieces a servir al Señor en las cosas que Él te llamó, ¿sí? Te mando un abrazo enorme. Espero que esto te sirva porque es palabra de Dios. Acordate, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5 y del 10 al 15. Eso es lo que estuvimos leyendo. Léelo de nuevo, buscá las palabras que no entiendas, investigá, preguntá también. Y en la reunión de estudio bíblico vamos a empezar, ya empezamos mejor dicho hace 2 semanas, y te invito a que te anotes, a que te inscribas, porque Dios nos va a hablar también por ese canal, ¿sí? Te mando un abrazo enorme, Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.